¿Cómo está? Qué Bien, tú, bien, qué bueno verte. qué bien. Bueno, También antes lo digo de, yo. empecemos, antes de empezar, ya que estamos todos, porque de repente a veces perdemos uno que otro que se aburre y se va, se viste y se va, alguna cosa así. Eh, Leonidas, que no se ha podido conectar. Leonidas. No se ha podido vestir. En Santa Eh, Jata. Álvaro, ¿por qué no nos cuentas a quién tenemos de invitado la semana entrante? ¿Has hablado ya con él, no? No he hablado con él, pero tú ya hablaste con él, pero yo estoy Sí. esperando que avises. Cuéntanos. No, pues mira, de acuerdo con en la última reunión hablamos de ese par de temas en que nos consideramos tan poco instruidos, entonces se propuso de que hiciéramos pues lo de hoy de la corrupción, que creo que Daniel fue muy el adalid de esa propuesta. Y también hablamos de lo del cambio climático, Para la yo próxima. para la próxima, exacto, o sea, el 5 de julio, ¿no es verdad? Exacto. Entonces yo me di a la tarea de encontrar a un muchacho, digo muchacho porque tiene 40 años, muy amigo mío y muy amigo de mi hija, en realidad era muy amigo de mi hija y ya estamos muy amigos los dos. Es un representante de la Cámara por Bogotá, que ya está en tercer periodo, se llama Juan Carlos Lozada, muchacho súper interesante, es bachiller del Liceo Francés, es filósofo, esto es, bueno, una hoja de vida muy interesante, muy interesante. Y él está muy metido en todas esas causas, digamos, de medio ambiente y es papá de muchas componentes del maltrato animal y de todo eso, muchas leyes en ese sentido. Nada, él se mostró, pues le encantó el cuento y pues hay que confirmarlo, pero él ya me dijo que ya estaba agendado, pero de todas maneras hay que tú le eches una llamadita, pero les Exacto. repito, es una gran persona, un muchacho muy interesante además. Él es Partido Liberal, poco con los normales problemas que tiene en ese partido, porque pues el partido tiene unos problemas ahí de sectores, digamos, un sector godo liberal que es el que pues preside y es el César Gaviria. Y alrededor de eso pues hay algunas divisiones y todo eso, pero de nuevo es un muchacho muy interesante con unos logros magníficos que yo creo que en el resumen que tú estás haciendo de hoja de vida de él y entonces lo conocemos, no creo que le gustará mucho que hablemos demasiado de él, pero porque es pues como la gente importante, ¿no? Es callado, tranquilo, no le gusta estar pues ahí haciendo escándalo. Pero será maravilloso y por eso sería increíble que nos pusiéramos la tarea de traer la mayor gente posible para que nos tengamos una muy buena reunión y el tema pues es de por sí muy interesante y yo creo que es difícil conseguir una persona tan cercana al tema, tan cercana a nosotros por muchas razones que ustedes lo verán mejor cuando sale con Sí. Juan Carlos. Me No, parece una idea maravillosa, Álvaro. Felicitaciones y gracias. Creo que es la primera vez que en este grupo traemos a alguien de fuera como invitado y Álvaro le dijo que éramos 8 o 10, de manera que hoy estamos 8, pero yo creo que esta es una reunión que merece que invitemos a alguien de la familia si queremos o si estuviéramos interesados y que no tendremos problema. Y él sabe que es un grupo pequeño donde vamos a conversar. No hay ninguna presentación, no hay ninguna cosa, pero evidentemente es alguien que sabe del tema y creo que es un avance genial. Yo estaba esperando que tú lo anunciaras. Yo me pongo en la tarea ahorita ya de contactarlo, ya tengo toda la información y confirmarlo para dentro de 8 días. Pero la idea es que invitemos, no sé, ¿qué les parece? Invitar amigos sí, buenísimo. Mira, yo con la venia de ustedes, obviamente, voy a decirle, bueno, no sé qué tan posible sea por ponches de donde esté además mi hija Carolina, que es muy amiga de Juan Carlos, muy metida en el tema de esto. Ella estaba años trabajando con Al Gore en un equipo, en un equipo sobre esto, entonces es muy el tema de ella y chévere que además nos acompañe. Y qué bueno, porque entonces aprendemos muchísimo. Y yo me confieso un ignorante en este sector, pero podemos preparar alguna cosa de estar más o menos al día que hay en el mundo, etcétera. Me parece excelente idea. ¿Alguna, algún comentario sobre esto? Excelente idea. Buenísimo, buenísimo, Álvaro, Perfecto. gracias.
Entonces empecemos hoy con la corrupción. ¿Cómo quieren funcionar? El tema de la corrupción. ¿Alguien tiene preparado alguna cosa, Reinaldo? Me dijeron que sí, que aceptaban que hiciera una presentacioncita. Dale. ¿Ok? Entonces, Yo también tengo una presentacioncita corta. ¿Quién tiene presentación para que calculemos el tiempo? Yo tengo una hojita, pero muy de 4 minutos, 5 minutos de lectura, porque es más bien poner el tema y lo que yo opino de algunas cosas del tema para que luego compartamos. Listo, yo tengo también 3 hojitas, pero para leerlas rápido. Ay, todos tenemos, entonces. está ¿Todo bien, listo? está bien, está bien. Echémonos las notas de Gabriel. Esas son Y las estoy hojitas seguro que Daniel, utilizaba Eva. no ha preparado nada, pero él va a improvisar y va a salir con una cosa espectacular. ¿Esto sí no, Gabriel? Digo, Daniel. Adelante entonces, Reinaldo. Ok, déjenme entonces hago un share para que me ayuden con la lectura, Listo. porque no quiero solamente ser yo el que hable, digo, el que lea. ¿Listo? A ver, ¿quién de ustedes es bueno para leer que me acompañe? Párrafo después de párrafo. ¿Qué tal si Ferdi, que es un magnífico lector, Con puede mucho gusto. ayudarme y Gabriel? Listo. No. Ok, perfecto. Comienzo y ustedes siguen uno después del otro. Ejemplos de la institucionalización de la corrupción. Los carteles de la droga, maldad institucional creada intencionalmente. Un paralelo a la dinámica exhibida por la esclavitud presente en la historia de la humanidad por más de 5.000 años es el fenómeno moderno de la creación y puesta en marcha de un cartel de drogas cuyo único propósito es ganar dinero vendiendo drogas destructivas que aniquilan en el consumidor lo mejor de sí mismos, su poder de razonamiento y su capacidad creativa. El próximo. Lo subiste mucho ahí. Un cartel generalmente es iniciado por uno o varios individuos que deciden enriquecerse creando una organización para vender drogas fuertemente adictivas. El primer paso es reclutar a una persona que esté familiarizada con el proceso de adquirir la materia prima para producir la droga que se desea vender. Esta puede ser plantas de marihuana, plantas de coca, plantas de amapola y los productos químicos necesarios para hacer las píldoras o el polvo estimulante. El segundo paso es asegurarse de que pueden obtener materia prima en forma estable para producir suficiente droga que les brinde una gran ganancia. Reclutan a alguien que hace los contactos con los proveedores de las materias primas, negocia con ellos su precio y organiza el transporte de la materia prima a sus laboratorios donde será procesada. El laboratorio requiere de una persona con suficiente experiencia en el procesamiento de la materia prima. También implica establecer un sistema de compra de los productos químicos para el procesamiento de esta, el supervisar a los trabajadores para que realicen exactamente lo que se requiere para producir una droga de calidad que se venda con ganancias. Simultáneamente, la organización tiene que montar un control para que los trabajadores no roben drogas que les permita montar su propio negocio. Luego, se debe establecer un sistema de entrega para llevar el producto terminado a los compradores en los países seleccionados. Este sistema de entrega puede requerir el alquiler o la adquisición de un avión, barco o un medio de transporte sofisticado que transportará eficientemente la droga a los compradores en el país seleccionado. Antes de que esto suceda, un equipo de negociación debe obtener el precio correcto para el producto terminado y ser lo suficientemente diestro y rudo para cobrar el dinero acordado sin morir en el proceso. Una vez que todo el sistema está establecido y funcionando sin problemas,
y está pagando las increíbles sumas de dinero, los directores rara vez o nunca se preocupan por cuánto daño infligen a los consumidores al poner la droga a su disposición. Su objetivo es crear una dependencia que mantenga la demanda. Además, los productores de la droga no tienen remordimiento alguno de cuántos han matado personalmente o han ordenado matar para defender al cartel de depredadores externos que quieran apoderarse del negocio. La fuerza motriz de toda la organización es obtener muchas ganancias, independientemente de cuántas vidas se impacten o cuántos rivales deban eliminarse, cuántos críticos de la prensa deban ser silenciados, cuántas personas encargadas de hacer cumplir la ley deban ser compradas o cuántos abogados o políticos deben ser contratados para defenderlos. Los valores morales simplemente se dejan de lado, se entierran y nunca se tienen en cuenta al hacer un análisis del éxito de su organización. Tan pronto como la estructura y el sistema están en su lugar, la organización adquiere una vida propia que impide que alguien dentro de ella haga una observación crítica o un juicio del monstruo que han creado. Quien entra en la organización con el objetivo de ganar mucho dinero en muy poco tiempo queda atrapado en ella. Si alguien quiere abandonar la organización, corre el riesgo de ser ejecutado o que maten a miembros de sus familias. La dinámica de una estructura de este tipo tiene el potencial de neutralizar el libre albedrío de sus participantes. Un excelente ejemplo de estas dinámicas y de la lógica de crecimiento expresada anteriormente fue el desarrollo y consolidación del cartel de Medellín en Colombia, cuyo líder supremo, Pablo Escobar, fue un organizador extremadamente despiadado. El cartel de la droga operó a lo largo de la década de 1970 hasta finales de la década de 1980 en Bolivia, Colombia, Honduras, Perú y los Estados Unidos, así como en Canadá y Europa. En el apogeo del régimen y las operaciones de Pablo Escobar, el cartel de Medellín contrabandeaba toneladas de cocaína cada semana a países de todo el mundo y generaba entre 60 y 70 millones de dólares al día y entre 22.000 y 26.000 millones al año. En su apogeo, Pablo Escobar era el narcotraficante más poderoso, así como su criminal más violento, despiadado, mortífero y temido. Se le atribuyó que fue responsable de la muerte de hasta 40.000 personas. De 1987 a 1992, Escobar fue considerada la séptima persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de 30.000 millones, aproximadamente correspondiente a 65.000 millones de dólares en 2016. Sin embargo, un cartel de drogas no es una organización estática. A medida que crece y necesita una mayor protección de la ley, el cartel comienza a infiltrarse en todos los estratos de la sociedad para adquirir una apariencia de legitimidad indignante. Tal fue el caso del cartel colombiano de Cali. Este se hizo cargo de la producción de la cocaína una vez que el gobierno mató a Pablo. Estaba dirigido por antiguos empresarios de la alta sociedad, que silenciosamente lavaban sus ingresos invirtiendo fuertemente en empresas comerciales legítimas, así como en empresas de fachada para enmascarar las enormes cantidades de dinero ganado. En 1996 se estimaba que en el cartel de Cali estaba recaudando 7.000 millones de dólares en ingresos anuales solo en Estados Unidos. Uno de los primeros casos de operaciones de lavado del cartel de Cali se produjo cuando Gilberto Rodríguez Orejuela compró el cargo de presidente del directorio del Banco de los Trabajadores. El banco fue utilizado para lavar fondos para el cartel de Cali. A los miembros del cartel se les permitió, a través de su afiliación con Gilberto, sobregirar cuentas
y obtener préstamos sin reembolso. En el apogeo del reinado del cartel de Cali, se estimaba que había adquirido el control del 90% del mercado mundial de cocaína y era directamente responsable del crecimiento del mercado de cocaína en Europa. A mediados de la década de 1990, el cartel de Cali era una empresa multimillonaria. Después de la De la desaparición de desaparición, los... Ah, perdón, ¿quién va? sigue. Después de la desaparición de los carteles de Medellín y Cali, México fue testigo de la réplica de varios carteles siguiendo el modelo colombiano. En 2010, estos fueron los carteles más poderosos a cargo de la exportación de drogas a los Estados Unidos. El cartel de Tijuana, el cartel de Beltrán Leiva, el cartel de Sinaloa, el cartel de Juárez, la familia michoacana, el cartel del Golfo y los Zetas. El gobierno de Estados Unidos, a pesar de liberar una guerra contra las drogas y llevar a cabo otros esfuerzos antinarcóticos en el extranjero, había progresado poco en la reducción de la demanda de drogas ilegales. En el 2016, los estadounidenses gastaron casi 150.000 millones en cocaína, heroína, metanfetamina y marihuana. Mientras tanto, el creciente uso de opioides sintéticos, incluido el fentanilo, ha creado una crisis de salud pública. Más del 90% de las drogas letales en los Estados Unidos provenían de México. La diferencia de estos carteles con los carteles colombianos era la intensidad de la brutalidad de su modus operandi. Luchando por el control territorial, han decapitado a los miembros de carteles rivales, han colgado cadáveres de los puentes, han matado con disparos a corta distancia, colocado coches bomba y adquirieron rifles militares automáticos AK-47 que pueden cortar a una persona en pedazos en segundos. Se estima que el crimen organizado en México, que incluye a los carteles, ha sido responsable de la muerte de aproximadamente 120.000 de 2007 a 2018, sin incluir 27.000 desaparecidos. Si hay evidencia de la maldad institucionalizada por el hombre, es el número de personas asesinadas o desaparecidas. El valor de una vida se reduce a una bala para deshacerse de la molestia de un cartel rival, de un legislador o cualquier opositor serio. Tales datos permiten ver y entender cómo el hombre institucionaliza la maldad cuando S.A. crea carteles para producir drogas en tales cantidades que crea un imperio mundial de destrucción de mentes, voluntades y corazones. Esta es una excelente personificación de cómo la maldad y la corrupción se institucionalizan, sea por un cartel de drogas o cualquier otra organización creada con un objetivo similar. Muy bien, gracias, Reinaldo. ¿Algún comentario? Álvaro. Sí, me pareció súper interesante, además pues muy documentado y muy respaldado todo como normalmente lo haces, de manera que felicitaciones y muy chévere. De todas maneras, yo quería anotar, sin entrar al tema, yo me reservo para entrar un ratico, si es un poco que esto es específicamente de droga, ¿no? Del fenómeno de las drogas que trasciende pues la cosa de la corrupción, ¿no? Yo no veo que son dos cosas distintas, sino para que el narcotráfico haya pelechado, pues se necesitaba que hubiera toda una cultura y un ambiente de corrupción, porque hay que comprar mucha gente para muchas cosas. Entonces es que hagamos en cuenta que no sé qué será lo primero, pero yo creo que la corrupción es más lo general, y una de las formas, digamos, más fuertes de corrupción es todo el ambiente de las drogas, ¿no? Dale. Sí. ¿Por qué no sigues con la tuya, con tu intervención? Sí, perfecto. Ok. Bienvenido Pedro, perdón. No, muchas gracias. ¿Pedro está votando o todavía no se puede? Estaba oyendo.
pero Ahora ya, nos ya, ya casi hice. En 2 semanas. Ok. Bueno, la pequeña nota que tengo le puse como título Durmiendo con el enemigo. La corrupción hace mucho tiempo dejó de ser algo ocasional y hoy está enquistada en el ADN de nuestra sociedad. Las cuentas menos alarmistas nos entregan el dato del costo anual de la corrupción en Colombia, 50 billones de pesos. Esto equivale a 2 reformas tributarias sumadas a 2 reformas de la salud en las cifras que la primera propuesta del gobierno del Senado. Sí, lo oyeron o leyeron bien, ¿no? 50 billones de pesos al año. Es lo que estiman que es el costo de la corrupción. Algunos de ustedes, sin duda más juiciosos, nos mostrarán todos los importantes proyectos que podrían hacerse con esa inmensa suma de recursos. Cuántos hospitales, cuántos acueductos con agua potable, cuántas escuelas, en fin. Yo trataré de verlo desde una óptica más de análisis, si se quiere, de psicología social y en últimas la construcción, o mejor, de la destrucción de valores en nuestro tejido social. La corrupción en su más temible faceta logró salirse del estatus criminal e ilegal para permear cualitativa y cuantitativamente lo que se ha llamado la normalización de su semántica, donde no existen grupos, no existen los corruptos, sino los hábiles financistas o emprendedores que han hecho sus fortunas empezando de ceros y aprovechando oportunidades. Los que no están en ese bando dejan de ser ciudadanos honestos para entrar al grupo de los llamados perdedores o losers, como los ha denominado más de un cultor desaforado del dinero, como único referente del éxito o el fracaso en nuestras sociedades. Es un grupo de personas que pagan impuestos, los que trabajan para poder tener una vivienda que se les come el 30% de sus ingresos, los que pasan casi toda la vida pagando cuotas para tener un carro, los que deben endeudarse conjunto con sus hijos, con instituciones del Estado que les prestan para estudiar como si la educación no fuese un derecho fundamental. Y todo esto pasa mientras los corruptos pasan todas sus vacaciones en el exterior, sus hijos salen a educarse en los mejores colegios y universidades, desarrollan planes de vivienda lujosos con la plata de la salud, traen carros cuyo valor es un insulto para cualquier ciudadano que ve en esos carros que cuestan más que sus viviendas financiadas a 20 o 30 años. Y todo esto sin hablar de los alimentos vencidos y podridos que entregan los corruptos en escuelas de todo el país, pagados a precios que no aguantan análisis y siguen siendo beneficiados por una justicia donde la impunidad sigue siendo de un nivel escandaloso. Hemos normalizado la corrupción y si bien muchos la condenamos, no hemos sido capaces de rechazarla activamente, sin ningún tipo de sanción social y muchas veces con una expresión que parece no saber qué hacer y entonces terminamos validándola casi que con complicidad. Por supuesto que es más fácil escribir estas líneas que comprometerse a buscar y enfrentarnos con acciones que sirvan. El problema es muy difícil, pues ellos mismos desde sus oficinas y con complicidad de algunos políticos, más de un funcionario público y también muchos personajes de la empresa privada, han logrado tejer una especie de ecosistema donde la impunidad se pasea con su sonrisa burlona. Entonces, ¿qué hacemos? La lucha contra los corruptos es casi que imposible. El Estado debe ser el protagonista de una lucha a muerte contra ellos. Ahí arranca parte de nuestras acciones. Tenemos que votar porque nos presenten realidades de planes contra la impunidad. Solo una justicia con dientes y honesta puede ayudar a desenmascarar las mafias de la corrupción, pero esto no es suficiente. La sociedad, desde los hogares y en las escuelas, colegios y universidades, debe crear mecanismos de comprensión y rechazo a este mal por parte de las nuevas generaciones. Tenemos que hacer todo lo posible porque nuestros hijos aprendan desde niños el valor de la honestidad y el engaño de una sociedad donde el dinero sea el único criterio de valoración del éxito en sus vidas. Si no logramos esto con nuestros hogares o nuestro sistema educativo, estamos condenados a seguir permitiendo que se roben el Estado y sigamos como borregos llenando las arcas de su voracidad sin fondo. Qué bien, qué bien. Qué mensaje fondo. Wow. Muy bien, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? Yo tengo un Fernando. comentario. Sí, sí. ¿Puedo? Dale, dale. Gracias. Álvaro hablaba de que la corrupción está enquistada en la sociedad y que pues una de las soluciones que él plantea es el sistema educativo. Como ustedes saben, yo estoy muy
muy comprometido con mi nieto de 7 años y quiero comentarles algunas cosas que he visto en su formación. Es muy aficionado al fútbol, está en clases de fútbol, tiene su equipo con el que juega sus campeonatos, entrena todas las semanas. Pero le han enseñado, pues, primero, nos han convencido que el fútbol es un deporte de fuerza, un deporte de contacto. Hasta ahí Gabriel, ¿de está qué muy bien. equipo es aficionado el niño? ¿Perdón? ¿De qué equipo profesional colombiano es aficionado? No, el colombiano no, del Real Madrid. Entonces está bien educado. Gracias. Es cierto, porque fíjense ustedes que no hay partido colombiano que no termine sin un muerto, sí, sin un desorden, y eso le estamos enseñando a nuestros niños. A Esteban le enseñaron ya a tirarse al piso, revolcarse y gritar cuando lo tocan. Entonces yo lo molesto Como mucho. cualquier Neymar. Yo lo molesto y le digo Neymar, que se sí. parece a Neymar. Sí, lo tocan y es al piso y es con un alarido. Uno se imagina que lo mataron y resulta que no ha pasado nada. Lo enseñan a perder tiempo. ¿Sí? Cuando van finalizando el partido y van ganando 1-0, entonces la idea es demorar el juego, botar la bola. Le están enseñando algo que sale de la filosofía del juego. Tirar la bola. Sí, la tiran lo más lejos posible para que el contendor se demore en regresar con la bola. Cortar al jugador cuando es imposible trancar la bola, entonces es el planchazo al jugador. Sí. Entonces, fíjense que eso es en parte la formación que estamos dándole a nuestros muchachos sobre la corrupción. Y me acojo a la segunda acepción del RAE para corrupción, deterioro de valores, usos o costumbres. Bien, qué bien, Gabriel. Fernando. Bueno, como han hablado de narcotráfico, la presentación de Álvaro la percibí más centrada en la dimensión política, con todas sus consecuencias, ¿no es cierto? Que es como otra mirada. Y ahora en la educación, son tres. Yo traigo una cosa quizás muy de mi mundo y de mi cosecha. Entonces tengo una presentacioncita, a ver si la logro presentar. Claro que sí, hombre. Un minutico. Y como está muy siempre. bonita su guayabera. Exactamente, muy bonita. ¿Qué tal en verano en Roma, hombre? Calientísimo. A ver. Ahora que siempre me enredo un poquito aquí, pero ustedes tengan paciencia. Súbala, padrecito, súbala. Mientras Fernando, un comentario a lo de Gabriel. Eso, en el fútbol encontramos material para hablar 2 horas sobre corrupción, ¿no? Pero más preocupante lo que les enseñan es que se lo celebramos. Es decir, es un buen jugador el que se sabe tirar a tiempo. Sí, Y por sí, otro sí. lado, pues ya a nivel macro, todas las escandalosas, para mí, cifras que se están manejando en un deporte de esos, en el fondo generan corrupción. Es decir, Sí. uno no puede ganarse 300 millones de dólares un contrato de un tipo. Eso atenta contra todo, ¿no? Es una pérdida, digamos, de valores increíble, o no pérdida de valores, sino de apostarle a un solo valor y es la plata, ¿no? Sí, sí. Ok. Muy bien. Al Fernando. Bueno, entonces como ustedes ven, el título es la corrupción en la iglesia, porque me parece que no podemos excluir esta dimensión tan importante en el mundo. Y cuando digo corrupción en la iglesia, entiéndase, obviamente voy a hablar de la iglesia católica, pero se puede hacer la extensión a cualquier tipo de expresión religiosa, porque me parece que en mayor o menor grado la corrupción también tiene su asiento y muy principal en estas expresiones de la vida humana.
Rápidamente, este asunto pues comienza desde muy antiguo, ¿no es cierto? Si nos acercamos al Antiguo Testamento, en el siglo VIII antes de Cristo ya se hablaba de rehusar ganancias fraudulentas, el que sacude la palma de la mano para no aceptar soborno, el que se tapa las orejas para no oír hablar de sangre y cierra sus ojos para no ver el mal, ese morará en las alturas y subirá a refugiarse en las fortalezas de las peñas y se dará pan y tendrá agua en abundancia. El que no es corrupto, ya lo decía Isaías. En el Levítico también se nos habla de que no hay que hurtar, no hay que mentir, no defraudar unos a otros, ¿no? Y lo mismo en el libro del Levítico, no harán sentencias injustas ni cometerán injusticias en pesos y medidas, ya en las balanzas y en los negocios. Existía ya pues la deformación de los aparatos para no dar las justas medidas y pesos por lo adquirido. Por eso tanto tengan balanzas, pesas y medidas exactas. Era una recomendación. Si vamos al Deuteronomio, todavía en el Antiguo Testamento, no torcerás el derecho, no harás acepción de personas, no aceptarás soborno, porque el soborno cierra los ojos de los sabios y corrompe las palabras de los justos. Y en otro punto escribe que maldito quien acepte soborno para quitar la vida a un inocente. Luego, ya se mezcla aquí no solamente el engaño con las medidas, el engaño con el dinero, las mentiras, sino ya la violencia y el usurpar la vida. No morará en mi casa quien cometa fraude. O sea, me invita el Salmo 8. No juntes mi alma con los pecadores, ni mi vida con los hombres sanguinarios que tienen en sus manos la infamia y su diestra repleta de sobornos. Salmo 26. Y si nos vamos a la primera libro de Samuel, se denuncia a los hijos que no siguieron el camino recto, fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. Todo eso referido incluso al pueblo de Israel, el pueblo elegido, ¿no? Bien. Y el profeta Daniel da un mensaje diciendo: el envejecido en la iniquidad, ahora han llegado al colmo los delitos de tu vida pasada, dictador de sentencias injustas y condenabas a los inocentes y absorbía a los culpables. Bueno, esto para decir rápidamente que desde muy antiguo, desde muchísimos años antes de nuestro siglo XXI, ya se hacían amonestaciones y llamados de atención. También, obviamente, en el Nuevo Testamento, y no me detengo pues de muchas cosas, pero si vamos al Evangelio de Lucas, ¿no? El texto de Zaqueo, que es muy conocido, este hombre bajito que se sube al árbol para ir a pasar a Jesús, y bueno, tiene un arranque de conversión allí, ¿no? Daré, Señor, la mitad de mis bienes a los pobres, y si en algo defraudé a alguien, le devolveré el cuadro. Señal de que estaba ya consciente de que estaba haciendo la corrupción, creando la corrupción, aprovechándose de acciones corruptas. A Juan Bautista le preguntan los soldados, cuando Juan dice conviértase, y los soldados le dicen: ¿y qué tenemos que hacer nosotros? Les dijo: no hagan extorsión a nadie, no hagan denuncias falsas y conténtense con lo que ganan, con su soldada, con su pago. Y también Mateo nos recuerda cómo los sumos sacerdotes sobornaron a los guardias que custodiaban el sepulcro, pagándoles dinero para que dijeran una mentira pues bien grande, ¿no? Se lo robaron sus discípulos, entonces por eso, pero nada de decir la verdad ni afrontar la verdad. Bien. ¿Qué es la corrupción? Y frente a esta pregunta, pues podríamos contestar qué significa todo pecado, perversión o maldad. Y la Biblia lo utiliza ya desde el momento del diluvio, ¿no? Otras versiones la utilizan para la palabra maldad y perversión en vez de corrupción, como el pajarito, el carpintero que está haciendo huequitos en la barca y el pobre Noé ya con problemas de corrupción, entonces queriendo salvar la humanidad. La palabra corrupción en hebreo y griego que se utiliza en el Antiguo y Nuevo Testamento alude precisamente a destrucción, descomposición o ruina. Corromper, romper, destruir, aniquilar. Para la época de Noé, la corrupción de la humanidad se había incrementado. Dice el Génesis: y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y esta es como la preocupación grande, donde se inicia toda una alianza de salvación
que todavía no la hemos logrado cumplir, y yo creo que desde lo que tenemos fe, pues el pobre Dios todavía está luchando con nosotros para ver cómo eliminar esa corrupción tremenda. Por eso la corrupción es un estado de decadencia, de contaminación o de equivocación. En la Biblia, la corrupción es uno de los efectos del pecado que resultó de la caída del hombre. Sabemos desde el paraíso, la historia del paraíso, y recordando que eso es un género literario, pero que habla precisamente de la libre enfermedad y del dolor y de la muerte que genera la acción humana, la acción de Adán y Eva, ¿no? Esa desobediencia a no hacer lo correcto, ¿no? A hacerlo prohibido. Y por ahí entra precisamente toda esta corrupción en el mundo, llamémosla pecado si se quiere. Y trajo también esa contaminación que abarca a la naturaleza humana, a cada persona que nació posteriormente. Eso es lo que San Pablo desarrolla también en sus cartas, y bueno, pongo la cita solamente de Romanos para hacer solamente una alusión. Esa contaminación moral y decadencia espiritual que se manifiesta en la desobediencia al Dios o a los principios o a una ética o a unas normas, a una regla. Según el Papa Francisco, la corrupción es una ciénaga, es la destrucción de las personas humanas. Ciénaga quiso decir pues un charco podrido, ¿no? De la persona humana. Y le preguntan, ¿y en la iglesia hay corrupción? Y se responde, sí, hay casos de corrupción en la iglesia. Siempre los hubo. Lo acabamos de constatar, ¿no? No solamente en nuestros días. Hombres y mujeres de iglesia entraron en el juego de la corrupción. Y son como distintos nombres, ¿no? El mal olor de la injusticia, la idolatría del dinero y del poder, la mundanidad espiritual, una forma de blasfemia, un camino de muerte, de opresión, de esclavitud, de mediocridad, de torpeza, de hipocresía, de indiferencia. Y cada una de estas cosas las podríamos analizar con ejemplos superabundantes, creo yo, como los que ya pues, ustedes han hecho mención en distintos campos, pero abarcaría pues una literatura inmensa, entrar a mirar, pues miren ustedes nomás la esclavitud, la mediocridad en el mundo, ¿no? El hacer las cosas de mala gana o hacerlas mal o hacerlas para que la gente tenga que comprar más la misma cosa muchas veces, entonces la calidad mala, etcétera, etcétera. Nadie se detiene a pensar que ningún católico entendido discute que haya inmoralidad, delitos y corrupción en la Iglesia Católica. Eso los ha habido siempre. Y de hecho el mismo Señor Jesucristo dijo que las ovejas y las cabras estarían mezcladas y que el trigo y las cizañas crecerían en el mismo terreno. Luego, es una realidad que la corrupción va junto con valores, junto con gente buena, junto con gente honesta, junto con instituciones plausibles, pero una mezcla que se nos vuelve realmente difícil de separar, de discernir, y hay que tener esa paciencia para poder separarlas en su momento apropiado. De hecho, entre los apóstoles hubo, pues fueron todos santos, ¿no? Son santificados, excepto Judas, ¿no? Pero Judas no solamente fue el corrupto, que vendió al Señor y después se ahorcó, y bueno, Pedro fue un traidor elocuente, terrible, que se arrepintió, buenísimo, pero que lo fue, corrupto lo fue, con mentiras y con cosas para salvar su pellejo. Tomás, no se diga, pues, ¿cierto? Quiere ser un científico en todo el sentido de la palabra para poder aceptar la verdad. Escéptico, timorato. Y no hablemos de Pablo, ustedes conocen la historia, un hombre violento, ignorante, perseguidor de la gente, pero bueno, tiene también su momento de cambio, porque tiene esa gracia de darse cuenta y de entrar dentro de sí para decir, este no es el camino, ¿no? Y bueno, la lista podría continuar, pero no se trata ahora de hacer los ejemplos, simplemente subrayar precisamente que la corrupción en la Iglesia Católica, corrupta ella, llena de delitos, eso lo tenemos que admitir. Es imposible que tapemos el sol con un dedo. En la Iglesia hay corrupción, y mucha, y ustedes lo saben, y estamos con noticias cada día. Que lamentamos que sea así, ciertamente, sí. Es un dolor, como lamentamos que Colombia sea clasificada como, y todos nosotros, como narcotraficantes, como Pablos Escobares, como engañadores, corruptos, ventajosos, etc. Y que estamos intentando hacer algo también. Yo creo que la corrupción nos tiene que hacer pensar en que no solamente vamos a hacer, sino que
se hacen esfuerzos, realmente hay gente, hay instituciones, y hay quienes están interesados en luchar contra esto efectivamente, no solamente de palabras, sino con hechos. La Iglesia puede ser corrupta y estar llena de delitos, pero la Iglesia Católica también es la única institución que puede hacer algo al respecto. Y es una tarea y un reto enorme, ¿no? Que quizás no lo hemos asumido con toda la responsabilidad y quizás todavía movidos por coletazos de corrupción que golpean nuestro corazón, nuestra mente, nuestros actos. La iglesia obviamente está llena de pecadores, como un hospital está lleno de enfermos. Esto también es una expresión de Francisco. El Señor nos llama a los rectos, no llama a los rectos, sino a los pecadores para que se arrepientan. Y por ser esto así, deberíamos esperar que sean los pecadores los que respondan a la llamada, que entren en la casa para resguardarse del frío y pregunten qué se necesita para que las cosas mejoren. Y quizás los primeros que tenemos que entrar en eso, pues somos nosotros, ¿no? Que tenemos, pues bueno, por lo menos un deseo de formar nuestra conciencia, de enderezar nuestras conciencias, de vivir en la honestidad, etc. Y termino diciendo pues que San Ambrosio, quien vivió del 340 al 397, fue el que definió a la iglesia como la casta meretrix, o sea, la santa prostituta. Y esa realidad pues nos habla precisamente de esa corrupción pues que quería subrayar y señalar en nuestra iglesia, ¿no? La corrupción del dinero, la corrupción del poder, la corrupción de la sexualidad, los abusos, etcétera, y bueno, y muchas más cosas que quizás ustedes pueden complementar. De tal manera que creo que es una mirada también necesaria que nos puede iluminar cómo esta realidad es tan antigua y por eso es un monstruo de 1000 cabezas que es difícil destruir, pero que tenemos que hacer el esfuerzo. Era eso lo que quería presentarles. Bien, Fernando. ¿Qué más Fernando, una oiga? pregunta. ¿Por qué dices tú que la iglesia es la única institución que puede hacer algo contra la corrupción? Sí, yo creo que es una afirmación atrevida, porque no debe ser la única, ¿no? Pero dijéramos que si lo tomamos en el sentido de la misión de la iglesia, tendría que tener la conciencia que obviamente no es la única, ¿no? Hoy en día no podemos afirmar que fuera de la iglesia no hay salvación. Sería pues muy atrevido. Quizás esa frase que puse, bueno, no es exacta, ¿no? Y tienes toda la razón. Pero dijéramos que si lo tomamos en el sentido de que la responsabilidad que tenemos por vocación, por esa experiencia personal espiritual, nos llevaría a ser mucho más responsables como institución y como personas para trabajar contra este flagelo y contra este mal, ¿no? Pero obviamente el gobierno es una institución que tiene que trabajar y puede trabajar contra la corrupción, la escuela, la universidad, la familia, etcétera, ¿no? Pero me parece bien la connotación porque me da pie para aclarar. Gracias. Álvaro. Sí, una muy pequeña observación de tipo semántico, y es un poco lo de pedofilia y pederastia, ¿no? Porque ahí se presenta, en realidad la pedofilia no es ningún pecado, es simplemente una condición en que algunas personas llegan a tener patológicamente la atracción por los niños, por los menores. Pero digamos, en sí la persona que siente eso no es una persona, no es criminal, no es nada, es una persona que puede tener una desviación, digamos, mental, que es manejable. El problema es la pederastria, que es ya pasar a hechos, ¿no? Entonces, digamos, sí, no circunscribir la pedofilia como un degenere, una cosa, es una cuestión psicológica que en mayor o menor grado la podemos tener todos, pero el pederasta es el que sí ejerce acciones en contra de esos seres que lo atraen. Perfecto. Reinaldo. Quisiera hacer esta pequeña reflexión de retrohistórica. Ustedes se pueden imaginarse hace 50 años nosotros estar teniendo esta reunión y Ferdi hablando en la manera que habló, con esa sinceridad, esa apertura de corazón, en la manera como hizo ese análisis, imposible. Entonces yo creo que se le debe dar un crédito enorme por su audacia de tener la capacidad de reconocer, representante de esa iglesia, esas corrupciones institucionalizadas dentro de la misma. Gracias, Fernando.
Estaba pensando en lo mismo, exactamente, Ferdi. Me Perdón, parece, estamos comunicados mentalmente, tú sabes. sí, pero me parece extraordinario el que finalmente la iglesia se considere pecadora como todos. Es decir, no una cosa, una casta especial, y eso no solo lo manifiestas tú, lo manifiesta el Papa, lo manifiesta el Eso general. decía, eso creo yo, el Papa también lo ha dicho. Sí, claro. Estupendo, estupendo approach, es decir, la casta Meretrix, como todos somos los castos meretrices también. Mal pagos, además. Un par de comentarios. Lo que decía Ferdi, pues tiene mucho sentido porque en la religión, en la iglesia, o la filosofía, si se quiere poner esos tres elementos, hay algo que le hace a uno mirar hacia adentro y definir un poco eso del bien y del mal o de qué cosas no debe hacer. Afortunadamente, yo creo que una de las cosas que las religiones en cierto sentido han ayudado es a ordenar un poco esa mentalidad en algún momento de la humanidad y la evolución. Entonces, yo sí creo que el tener cierto grado, permítame usar el término espiritualidad, para compensar ese equilibrio del bien y del mal. Ahora, el punto básico es que si nos vamos a lo más primigenio, hay una competencia en todas las especies por la supervivencia. Y esa competencia se manifiesta en una cantidad de cosas. Cuando, por ejemplo, un león tiene que matar a los leoncitos del otro león que tenía, porque si no, a él se lo van a comer. Entonces, ese tipo de cosas que son, digamos, necesidades que se crean o parecen creerse, se cambian a ideas. Hay ideas, por ejemplo, de que usted puede estar por ejemplo, Darío, perdón, hice una comparación que se me vino a la mente, era, ¿ustedes vieron alguna vez en los Gonzagas algún tipo de corrupción por llevar la Virgen a su casa? Uy, estoy seguro que Gabriel le pagaba al padre, estoy seguro. Mi mamá le daba frijoles a Hernán Maña también. Gabriel no se ría, hombre. Por eso, y acuérdense de los desayunos de Doña Mary y toda la cosa, ¿no es cierto? Nada, a uno Esto, no se le pasa. exactamente. Claro. Y esa parte cuando uno, a ver, yo no estuve tantos años como estuvieron ustedes, pero ustedes sí supieron hacer lo que yo vi, porque yo realmente, yo veía lo que pasaba y es que nadie se percataba de ninguna tendencia que fuera anormal, porque todos teníamos más o menos una misma visión. Daniel, Ese modelo te paralizaste, dijéramos, Pedro. a seguir, lo tenemos todo. Claro. De esa forma es que yo creo que dijéramos el asunto comienza por la parte biológica y luego esa parte biológica debe ser más o menos, al llegar a las sociedades, debe tener esa, digamos, normativa, que donde cada quien sepa qué es mejor para su sociedad, no para sí mismo. Y en la medida en que ha seguido evolucionando todo, pues estamos donde estamos justamente por tal vez esa falta de ese orden o reordenamiento que yo le podría llamar la ética, que evoluciona con la sociedad, ¿no? Estupendo. Daniel y Humberto también tenía algo preparado, ¿no es cierto? Dale, Daniel. Libera tu micrófono, Daniel. Estás con el micrófono parado. Sí. Yo quisiera seguir porque es que me parece que cuadra bueno con lo de Fernando. Dale. ¿Tiene presentación de PowerPoint también? No, no tengo presentación. Quiero compartirles, iba a escribir yo, pero terminé al leer esto, decidir mostrar. Es muy bonita la frase de Fernando de que solo la iglesia puede. Obviamente
decir que solo la iglesia puede, alcanzaste a exagerar un poquito, Fernando. Sí. Pero sí me gusta la frase en el sentido de la religión puede. No solo la religión, pero la religión puede. Miren esto tan chévere. Hay una regla dorada inscrita en la esencia de la humanidad. El hinduismo dice, todo lo que debes hacer lo encontrarás en esto. No hacer nada a los demás que te haría daño si te lo hacen a ti. Eso está en el Mahabharata y debe tener unos 8.000, 7.000 años de antigüedad. Un poquitico más moderno, de por ahí de 5.000 años de antigüedad, el budismo dice, no ofendas a los demás como no querrías ser ofendido. En la misma época, el taoísmo dice, los éxitos de tu vecino y sus pérdidas serán para ti como si fueran tuyos. Y por esa misma época, Confucio dijo, ¿hay alguna regla que uno debe seguir toda la vida? Sí, la regla de la bondad gentil. Lo que no deseamos que nos hagan, no lo hacemos a los otros. Un poquitico después, creo que algo más que un poquitico, unos 1.000 años después, el judaísmo dice, lo que no deseas para ti mismo, no lo desearás a tu vecino. Esta es toda la ley. El resto es comentario. A mí se me hace totalmente en el estilo de Fernando, tajante y único, ¿no? El judaísmo cierra toda posibilidad. Me parece realmente bello. Obviamente, el cristianismo, unos añitos después, dijo en la misma onda, en todo, haz a los demás lo que quisieras que te hagan a ti, porque esto resume la ley y los profetas. Y finalmente, el texto más moderno, Mahoma dijo, ninguno de ustedes será verdadero creyente a menos que deseen para su hermano lo mismo que desean para sí mismos. Fantástico, fantástico, Daniel. Fantástico. Un momento, porque quiero salir y ¿por qué no? Ya. Me parece tan bello que tengamos en la religión ese elemento. Entonces, ¿por qué existe la corrupción? Creo que es una pregunta bien complicada, ¿no? En un libro muy bello, Jacobo Bronowski, el libro se llama El ascenso del hombre, intenta preguntarse por qué se rompió el equilibrio de un humano que debió nacer muy solidario y muy subsidiario entre sí, que andaba detrás de los animales en sintonía con ellos y en sintonía con la naturaleza, cazando y recolectando frutos para su subsistencia, y no tenía estos problemas. ¿En qué momento eso se torció completamente? Y hace un análisis muy bello de que en el paso siguiente, cuando el hombre se volvió agricultor, se volvió también estacionario. Es decir, las estaciones le armaron el plan y proceso de vida. Un tiempo para sembrar, un tiempo para cultivar, un tiempo para recoger
y un tiempo para guardar. Al guardar, el hombre se inventó el ahorro, tal vez, o yo no sé qué palabra usar. A mí se me ocurrió poner el ahorro y resulta que tipos que no habían guardado, se les ocurrió que ellos también tenían derecho a lo que estaba guardado, descubrieron unos animales grandes que les ayudaron y decidieron atacar los silos de los que sí guardaban y apoderarse de lo que estaba guardado. Bronowski dice que es un símbolo, evidentemente, acomodado por él, pero que muestra claramente la razón de ser de las guerras. ¿Por qué hay guerras? Porque hay individuos más aprovechados y otros menos aprovechados. Y entonces se rompió el equilibrio del humanismo y empezó todo tipo de corrupción. Personalmente, me parece un bonito ejemplo para entender por qué hay corrupción. Ya Reinaldo nos mostró ese proceso increíble que pasa por la Mesopotamia, por Persia, por Grecia, por Roma, por la Edad Media, por el Renacimiento, etcétera, etcétera. Y llega hasta nosotros de la angurria de tener la riqueza, ¿no? Pero no la riqueza de la energía y del espíritu de lo humano, sino la riqueza material. Y esa angustia de la riqueza material, hoy por hoy, crea ese absurdo concepto de la corrupción. Creo que Reinaldo lo ilustró perfectamente bien. Yo solamente quiero insistir cómo se institucionalizó con dos ejemplitos. ¿Quién puede entender lo que está haciendo en este momento Putin? Me quedé yo pensando cuando iba a escribir algo sobre esto y dije yo, miércoles, ¿por qué hace Putin esto? Y me acordé de Jacobo Bronowski, ¿no? ¿No sería mucho más fácil que Putin hablara con, yo no sé, el Senado y el presidente y las dos naciones convivieran en mutuo? Yo te doy esto, tú me das esto, yo te intercambio, no sé, algo más humano. Es que la corrupción no es humana, en mi humilde concepto. La corrupción es como un tajarse el humano, como un despedazarse el humano consigo mismo. Y tenía otro ejemplo de nosotros, pero me lo voy a birlar para no caer en problemas. ¿Qué hay que hacer? Entonces es donde yo me uno a Fernando. Hay que volver a la religión otra vez, pero obviamente no a una religiosidad fanática o a una religiosidad melosa o a una religiosidad beata. No, hay que volver al valor del ser humano, al respeto de mí mismo por mí mismo. Tengo en la cultura griega un ejemplo que se me hace muy bello. Los griegos educaron a la juventud con una meta que colocaron en una palabra, el agón griego. ¿Qué es el agón griego? Es el desafío de mí con mí mismo. Y lo simbolizaron en las Olimpiadas con 10 disciplinas. El salto alto, el salto largo, el salto de garrocha, el disco, etcétera, las 10 disciplinas. Y fíjense lo hermoso, ¿no? Son 10 disciplinas en las que no hay contrincante. El contrincante soy yo. Y lo que tengo que hacer es vencerme yo a mí mismo, superar mi propia meta. No ese deporte corrupto y horrible que se llama fútbol, que entre más yo pisotee al otro,
y entre más lo lleve a los extremos de barbarie y de violencia, es como más emocionante, ¿no? Qué partidazo, 200 carillazos, 7 heridos y un muertico. ¡Ah, qué de partido! No, el desafío soy yo para la ayuda de los demás. ¿Cómo se podría solucionar la corrupción? Ya un pueblo en este mundo que estamos viviendo en este instante tomó las medidas necesarias. Son los japoneses. Cambiaron todo el sistema educativo. Acabaron con toda la búsqueda de conocimientos en los 11 o 10, yo no sé, me toca inventar porque ya no me acuerdo cuando leí eso, cómo eran los datos exactos, pero la filosofía sí es clarísima. 4 hermosas disciplinas para que el niño desde que empiece hasta que cumpla sus 17, 18 o 16 años haya pasado por esas 4 disciplinas. El entendimiento de él con todo el resto del mundo. Entonces hay una gran área de idiomas y culturas. El entendimiento de él con él mismo. Y hay una gran área de deporte, pero al estilo agón griego. Luego, el entendimiento de él con sus sentimientos y hay una gran área de arte. Y luego, el entendimiento de él con su razón y empiezan a inculcarle al niño la búsqueda científica. Me parece tan bello esta idea y eso ya está funcionando en el Japón. Y acabaron con toda esa otra educación que no ha servido para nada. Y si no, pregúntense, ¿qué aprendimos en el bachillerato? Las cosas que nos enseñó Hernán Umaña que nos han servido para toda la vida. Y fueron exactamente lo mismo. Gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias. Estupendo. Reinaldo, Humberto, tienes un comentario, ¿no es cierto? Y yo tengo una pequeña presentacioncita también. Adelante, Reinaldo. Un comentario muy pequeño, es solamente para incluir en tu lista, gracias a Daniel, la lista de todas las religiones y lo que han dicho, pero obviamente como la fe Bahá'í es la más reciente, no estaba incluida. Permíteme leer simplemente el texto de los muchos que hay, que es más o menos exactamente lo mismo que tú has dicho. Debemos manifestar completo amor y afecto hacia toda la humanidad. No os exaltéis por encima de los demás, sino considerad a todos como vuestros iguales, reconociéndolos como siervos de un solo Dios. Sepan que Dios es compasivo con todos. Por lo tanto, amad a todos desde lo más profundo de vuestros corazones. Preferid a todos los religiosos antes que a vosotros mismos. Llenaros de amor por cada raza y sed amables con la gente de todas las nacionalidades. Nunca hables despectivamente de los demás, sino alaba sin distinción. No contaminéis vuestras lenguas hablando mal de otro. Reconoce a tus enemigos como amigos y considera a aquellos que te desean el mal como los deseos del bien. Entonces, simplemente es para reforzar lo que tú estás diciendo, que me parece muy interesante, es que si vemos, una cosa es la iglesia, que es la institución que sale de una revelación, de una religión, que es dada por un mensajero de Dios. Esos mensajeros han tenido una uniformidad en la regla de oro. Esta es un poco más elaborada. ¿Por qué? Porque apela a un principio que todavía no lo hemos mencionado lo suficiente, es que si Dios nos creó a imagen y semejanza de Él, de alguna manera tenemos las cualidades innatas de poder ser justos y equitativos. Solo que debemos descubrir ese valor interior, como tú lo manifestabas también, a través de la educación y todos los medios, para tomar la responsabilidad de nuestros actos. Ahora, tiene que haber una regla de oro que no es hecha por el hombre,
porque el hombre en su cortedad puede dar todas las variantes que pueden acomodar su manera de ser. Las reglas de oro las da la religión, porque es expresión de Dios, que es lo mejor para nuestro crecimiento espiritual. Gracias, Reinaldo. Yo quería... Perdón, Darío, perdón. Reinaldo, quisiera delante de todos pedirte unas disculpas. No. Créeme de todo corazón, no es disculpa componenda, no. Estoy apenado, Reinaldo. Se me pasó por la mente llamarte para pedirte si podía incluir la ley Bahá'í y Reinaldo se me olvidó. Tranquilo. Tranquilo. Bueno, hay una cosa, yo quiero pedir el turno porque a pesar de todo, y creo que va a pegar un poquito, y discúlpame Humberto que me adelante, el tema religioso, con el respeto de todos, me parece que es importantísimo, es fundamental para todos los que profesan una religión. Pero yo pienso que el tema de la corrupción es mucho más profundo, o mucho más profundo no, es mucho más básico al ser humano, lo que decía Álvaro, en su convivencia con el ser humano. Y las religiones, lógicamente, traducen eso que se siente al ser humano, al individuo, empezar a vivir en una comunidad. Y para mí el eterno problema de la corrupción es quién está primero, el otro, la sociedad o yo. Y es un problema que lo hemos traducido en todas partes. Es ¿cuál es la prioridad? ¿Es el otro? Ah, sí, mucho altruismo, pero cuando llegue la decisión, soy yo. Y en esa lucha que está probablemente personificada en todas las religiones, la lucha entre el bien y el mal, no, es la lucha entre qué es lo más importante, el otro o yo. Y aquí mi pregunta, lejos de cualquier religión, mi reflexión fue, ¿por qué existe la corrupción en el momento en que las personas comienzan a convivir? En que yo comienzo a estar con una sociedad o cualquiera está con una sociedad, con un grupo humano. Y permítanme que también tengo dos cositas para mostrar. Una, ¿se ve todo o se ve pedazos? Pedazos. Entonces voy a la toda. Presentación. Está bien, hazlo así. Ya. Ahora se ve toda, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ¿por qué existe? Y la otra transparencia es cómo acabarla. Para mí, ¿por qué existe? Factores políticos, factores económicos, factores sociales y factores culturales. Una cosa que es clarísima, falta de transparencia. Pienso que hay algo en la corrupción que es en los procesos de decisiones, en la información, todo eso crea ambiente propicio para la corrupción. Incentivos perversos en la sociedad, llamo incentivos perversos mal diseñados que pueden fomentar la corrupción. Y soy clarísimo, he vivido 45 años en el mundo corporativo y para mí la remuneración, la mala remuneración, estimula aceptar sobornos, porque un policía es sobornable, porque mal remunerado, o ganancias ilícitas para compensar bajos salarios. ¿Por qué se robaban los lápices en las empresas? Pues porque los necesito y porque sé que este individuo, ese es un factor. ¿Por qué existe la impunidad? ¿Por qué existe la corrupción? Por la cultura de impunidad. Porque si no se sanciona, se crea esa sensación de impunidad, eso alienta la persistencia. El primer semáforo en rojo que me pasé en los Estados Unidos me costó $300 y yo estaba acostumbrado a pasármelos en Colombia. Cuando me cobraron $300, hasta ahí llegó mi violación de los semáforos. Es impunidad. Si no se sanciona efectivamente, ¿por qué? Se socava el Estado de Derecho, se perpetúa el ciclo corrupto. Un problema básico, la desigualdad socioeconómica. La brecha entre ricos y pobres
no es que puede contribuir, contribuye a la corrupción. La falta de oportunidades, la exclusión social, genera frustración y descontento que llevan a la corrupción para obtener beneficios y un entorno favorable. Y eso solo abrir los ojos y mirar nuestra política. No solo en Colombia, en todas partes del mundo. La falta de educación y conciencia cívica. Probablemente nos enseñaron en la educación cívica, en el colegio, el desconocimiento del derecho ciudadano. ¿Hasta dónde llega mi derecho? Hasta llegar a violentar el derecho del otro, la libertad del otro. Los valores éticos, hablábamos de esto, con o sin religión, pero tolerancia, esto va creando lo que decían ustedes, lo que Gabriel decía del fútbol, ¿no? Ya se volvió un valor hacer una cosa que es corrupción, que es mentira, que es falsedad. Esto, una reflexión rápida. Algunas medidas para combatirlas. Definitivamente, fortalecer el Estado de Derecho. Cuando hay investigación, cuando hay sanciones ejemplares, sin importar quién es, ¿no? Pero es que usted sabe quién soy yo y listo, ¿no? Y eso estamos todo el día invadidos por esto. Que haya instituciones judiciales independientes, sistemas de rendición de cuentas sólidos, y digo esto no solo en Colombia, en todo el mundo. Es decir, cuando hay un gobierno claro, una justicia independiente que sabe que lo van a sancionar, primera cosa, promover la transparencia, la claridad en la administración pública, el acceso a la información, divulgación de activos financieros de funcionarios públicos. Hay países donde dice, para ser candidato tiene que mostrar sus ingresos, participación ciudadana en toma de decisiones, mejoría de salario y condiciones de trabajo, definitivamente. Yo pienso que el gran dilema en el mundo, y para mí esa es mi reflexión, es si el sistema capitalista es a largo plazo, pero con responsabilidad social. Creo en eso. Yo no creo en la igualdad total, creo en el estímulo del individuo, pero con una conciencia social, con una conciencia de responsabilidad. Puedo ganar desde que yo contribuya a tener una sociedad más igualitaria, más oportunidades. Educación y conciencia cívica, lo que hablábamos, para crear una cultura de integridad, de rechazo a la corrupción desde pequeña edad, cooperación internacional. Uno como que sueña con esto. Ve, y yo lo veo con cierta optimismo, que es necesario que comiencen a hablar los competidores, ya a niveles de países, a niveles de industrias, de negociadores. Narcotráfico es un tema absolutamente internacional. Lo que nosotros vemos, lo que Reinaldo mostraba, para mí es solamente la erupción de la piel, pero la erupción de la piel está causada por el cáncer que está adentro. Es decir, la corrupción viene adentro, se manifiesta por un cartel. Estoy convencido que la promoción de un periodismo independiente y la protección de denunciantes de la corrupción ayudarían. Son cosas que pueden pasar. El uso de la tecnología. Y no sé qué Daniel va a decir, ay, ya viene con la vaina de la inteligencia artificial. Yo pienso que todas esas cosas al servicio del gobierno hace claro la falta de conciencia de los costos de la corrupción. Y por último, un esfuerzo coordinado y conjunto de gobiernos, instituciones y sociedad. Estas fueron mis reflexiones con respecto a la corrupción, tratando de integrar, pero honestamente pienso que las religiones reflejan eso, el que cree en una o en otra, pero hay algo mucho más básico del ser humano, es la convivencia humana. Es como el individuo, al estar al lado del otro, dice, ¿lo hago por el bien común o lo hago por mi propio bien? Y ahí es donde está la gran duda, la gran dificultad y la conciencia de hacerlo.
Humberto, tenías tu opinión. Sí. La verdad es que yo sí no tenía nada preparado, sino que un ratico antes se me ocurrió pensar el tema y por eso tengo ahí como unos apunticos que he ido completando con lo que ustedes me han dicho. Buenísimo. Entonces les voy a leer primero que todo una vaina que se lo mando con mucha frecuencia a muchos amigos de Baruch Espinosa para parodiar a don Daniel. No burlarse, no lamentarse, no detestar, sino comprender. Entonces, para que me comprenda, eso es lo que les voy a decir. Voy en el sentido de Darío de aterrizar un poquito más el tema de la corrupción, que por supuesto no, el único país corrupto no somos nosotros, sino tal vez en todas partes. Sino que en cada sitio tiene unas connotaciones diferentes. En ese sentido, yo quiero aterrizar y mirar el tema de la corrupción desde el punto de vista más del derecho que otra cosa. Y de pronto, lo que ustedes han dicho, no de pronto, sino ciertamente lo que ustedes han dicho desde otros puntos de vista, complementan y ayudan este bosquejo de lo que les voy a transmitir. Tenemos un esquema jurídico que corresponde a lo que hemos llamado un Estado de Derecho. O sea, nosotros en esta sociedad nos regimos por unas normas que están básicamente recogidas en lo fundamental en la Constitución. Que como alguna vez también les dije, yo creo que ninguno de los que estamos en esta sociedad, o muy poquitos, hemos leído la Constitución. Cuando uno entra a un club, le dan los reglamentos y hay que leerlos. Aquí uno nace y nadie lo lee. Antes había instrucción cívica, cosas de ese estilo, y como que más o menos uno se empapaba de algo, pero ahora no. La Constitución tiene una colección de lista de derechos humanos y tiene una cosa que se llama bloque de constitucionalidad, que son todos los acuerdos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos que hacen parte de la Constitución. Entonces, todo eso son las normas que nos rigen. La Constitución también dice, mire, tenemos dos instituciones que se llaman el Senado y la Cámara de Representantes, que tienen la obligación de dictar las leyes que nos rigen en todas las materias posibles, tanto civiles como comerciales, como administrativas y como penales, y etc. Y ahí voy llegando al tema penal, que es donde están los delitos que tienen que ver con el tema de la corrupción. Esos delitos básicamente lo que hacen es afectar el patrimonio del Estado. Y más o menos peculado, concusión, cohecho, tráfico de influencias, abuso de autoridad, todo eso va contra el Estado. Y no les sigo diciendo más, no les, digamos, quisiera que tuvieran ese esquema básico de la Constitución y de las normas que nos regulan. En este estado, yo quisiera, como esto está tan simplongo, me gustaría preguntarles a ustedes si de los temas que les he dicho, hay algo que no se haya comprendido, hay algo que es desconocido para ustedes. Lo que me encanta, Humberto, es que va muy, gracias a Dios, hablaste ahora porque va muy en lo que yo digo, mi relación con los demás está regida por unas normas, y unas normas que hemos hecho a nombre de todos, eligiendo gente que hace esa vaina.
¿no es cierto? Y que debemos cumplir para lo que elegimos, ¿no? Esa es la idea. Yo pongo a alguien que haga esas normas y me rijo por esas decisiones porque para eso elegí a esta mayoría o minoría o lo que sea, ¿no? Exacto. Y en ese sentido, me complementa con creces lo que yo les estoy diciendo. De ahí, si nadie tiene ninguna pregunta que hacer sobre estos temas que les he tratado, yo podría concluir de pronto que la corrupción no es por desconocimiento de las leyes. Están ahí, ¿cierto? Y están publicadas y hay un diario oficial y uno se mete al internet y al Senado y ahí le dan todas las leyes que quiera sobre matrimonios, lo que usted quiera. Entonces, les voy a echar una anécdota. Perdón, Humberto, pero si no es por eso, entonces es porque la impunidad, ¿es eso? La que... Vamos para allá. Perdón, ¿puedo meter la cucharada, Humberto? Claro, porque es que necesito que todos me ayuden a completar esto. No, la corrupción y las leyes no son de problema de conocimiento. Todo lo contrario. Si ustedes le preguntan a Benedetti si conoce la ley, la conoce perfectamente bien y por eso hace lo que se le da la gana. Estoy de acuerdo. Precisamente es lo que yo estoy tratando de demostrarles a ustedes. Además, hay un principio constitucional allí que dice que la ignorancia de la ley no es excusa. Ajá. Entonces, claro que eso es un absurdo, ¿no? Porque nadie se conoce todas las leyes, pero es la forma como darle sostén a la vigencia de las leyes, ¿cierto? Entonces, lo que yo quiero decir ¿Por acción o por omisión? Lo que yo les quería decir entonces es que no es por desconocimiento de la ley, como dice César, por acción u omisión, que sale a reducir el tema de la corrupción. Se conoce. Cuando yo me iba a graduar, se me ocurrió poner una tesis que se llamaba que la corrupción de pronto provenía de la falta de asimilación o de aprehensión de las normas legales en la vida propia. Y me explico con el ejemplo de Darío, me parece perfecto. Nosotros, de alguna manera, vamos en el carro y llegamos al semáforo y miramos que no hay nadie, así el semáforo está en rojo. Como no hay nadie, ahora es más fregado porque hay cámaras, pero antes no había cámaras, entonces no hay nadie, me paso. No le hice nadie, aparentemente no le hice daño a nadie, no atropellé a nadie, pero me pasé el semáforo en rojo. ¿Para qué? Para ganarse un minuto. Pero la gente no ha aprehendido el sentido de la ley. No se la ha aprendido en su vida. Darío le costó $300,000 y de pronto el tema del costo, pero más adelante ya entendió que es una norma para convivencia. Tengo que pasar el semáforo cuando me toca. Tengo que parar en todas las esquinas y mirar para todos los lados. Entonces, la hipótesis era la de que no hemos aprehendido el concepto de las... Hay otro ejemplo que de pronto me ayuda más, y es el pico y placa. ¿Para qué es el pico y placa? Pues para que haya menos movilidad y menos atascos en la ciudad, ¿cierto? Entonces se han inventado que, en cambio, que si pago 50,000 pesos, así tenga pico y placa, puedo salir. Entonces estoy desvirtuando el fondo de la norma, ¿cierto? Y ahí empezamos con
con el tema de amañar contratos, con el tema de amañar toda la clase de contratos con el Estado, con los particulares, con lo que sea, y estamos otra vez volviendo al tema del derecho penal. Por supuesto que a mí no me aceptaron esa tesis para desarrollarla porque todos los abogados decían que eso era una cosa larga y tenía que ver con otras disciplinas, por ejemplo, la historia, con la psicología, etcétera. Y bueno, ahí más o menos se quedó hasta que hace poco me encontré un libro de un señor, Emilio Yunis, creo que se murió hace poquito, genetista. Sí, profesor nuestro en la Nacional. Ah, bueno, y ilustrísimo. Sí, Entonces, él llegó y empezó a decir en historia, mire, aquí estaban los indígenas antes de que vinieran los españoles y tenían su propia forma de relacionarse socialmente, su propia religión, su propia forma de trabajar, etcétera, 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 etcétera. Y de pronto vinieron unos personajes y le dijeron, no, ahora en adelante la religión es esta. Ahora en adelante la relación entre ustedes y nosotros es distinta. La propiedad de la tierra ya no es de ustedes, es de nosotros, pero ustedes no la trabajan. Se armaron los famosos encomenderos, ¿se acuerdan? Entonces, estos pendejos que estaban aquí ahora son protegidos míos, pero para que me produzcan. Y lo que él dice es, en el fondo, los indígenas, para protegerse, lo que hicieron fue tener una doble personalidad, digamos. Una que era sus creencias, su forma de ser, y otra que tenían que cumplir las normas de los invasores para proteger su vida. Entonces, así fueron en dos niveles, viviendo todo el tiempo. Fíjense que, por ejemplo, la esclavitud en Colombia, creo que fue como hasta la primera o la segunda constitución que se abolió, en teoría, aunque sigue la esclavitud de otras maneras con la gente. Entonces, ahí está, volvemos al cuento de Darío. Si no me ven, me paso el semáforo en rojo. Si en el colegio, si no me pillan, yo copio. Entonces, los colegios no le están enseñando a los muchachos que lo que tienen que hacer es aprender y mostrar que aprendió, no que fue capaz de repetir una cosa, así no la entienda, o de copiar para pasar un año. Entonces, ahí está el tema de Daniel, que me parece oportunísimo también. Como una de las soluciones es cambiar todo el tema educativo, que le enseñan a los muchachos a discernir, más que a repetir conocimientos. Como una letra. Lo que dice Daniel, yo no me acuerdo de sino sumar, restar, multiplicar y dividir y algo de quebrados. Hasta ahí. Y de resto no sé. Yo me acuerdo que en quinto de bachillerato yo perdí física y química y tenía que habilitarlo. Y si perdía esas dos materias, perdí el año. Y me metieron en un salón a responder un cuestionario y de pronto entró un compañero de sexto. Me dice, ¿usted es Humberto Sánchez? Sí, córrese para allá, chino. ¿Y para qué? El padre, creo que era, el padre pesquero me mandó a que le hiciera el examen. ¿Por qué me quería pasar? ¿Y por qué? Porque si perdí el año, me votaban, ¿no? Y yo para esa época, aunque no tenía las calidades futbolísticas de Darío,
pues era valioso y me necesitaban en el equipo del colegio, del mayor, en el juvenil y en el del curso. Entonces yo estaba dedicado al fútbol. Ya sabía la corrupción por dónde venía. Exacto, exacto. Pero esas son cosas, esa serie de cosas, esos mensajes como el que habla, por eso me parece también muy chévere que Gabriel va por ese camino de pero falta que le acabe de explicar al niño por qué está mal eso que le están enseñando. Claro. Y, exacto. Entonces, ya para no aburrirlos tanto, ¿qué se puede hacer? Ya, más normas no, es que hay mil normas y eso no resuelve nada. Hay que, hay un filósofo que se llamaba Gadamer y decía, entre otras era como de la misma línea de Morán, amiguísimo íntimo de Jürgen Horbeck. Uno se tiene que reeducar, los viejitos, tenemos que reeducarnos a nosotros mismos. Cambiar, hacer ese giro que hizo Darío. Eso con nosotros. Y con los muchachos, lo que dice Daniel, hay que cambiar la educación en ese esquema. Y donde le enseñen a los niños, como le enseñaba Aristóteles en la época de los peripatéticos, venga a ver y conversamos. Conversemos, exacto. Conversemos y vamos llegando a conclusiones, que es tan difícil en nuestra época porque es lo que crea la polarización. Entre otras cosas, esto sí va a ser muy iconoclasta. Le tenemos un miedo pavoroso, incluido yo, y por eso me salí, por ejemplo, del chat de Gonzagas, por miedo y por no saber y entender que una de las partes importantes de la vida de la sociedad es hacer política. Y de eso, y eso hay que aprenderlo. Y ser capaz de que me digan mamerto, a mí ya no me tenga que afectar, como me afectó. Cosas de ese estilo, ¿no? No. Y no solamente aprenderlo, aceptarlo, porque estoy conmovido con esta reunión, me pareció del carajo la reunión, pero me queda una espinita chiquita. Todos seguimos siendo maniqueístas. No se es corrupto porque se es religioso o porque se es ateo. No. ¿Qué importancia tiene? Tengo que aprender a escuchar al ateo. Y el ateo tiene que aprender, carajo, a escuchar mi religiosidad. Claro. No se es bueno porque se es futbolista o porque se es pintor. No, tengo que ser buen pintor o tengo que ser buen futbolista y tengo que aprender a aceptar a los futbolistas, a los trapecistas, etcétera. No solamente existo yo. Y me devuelvo a mi lista que les presenté al comienzo. Trapecista, futbolista, ateo o religión, no hagas lo que no quieres que te hagan y punto. Mil gracias por esta reunión, me pareció espectacular. Espere que todavía falta Fernando que quiere decir una cosita y Humberto. Dale, Humberto, dale. Entonces, yo insisto en las soluciones, ¿no? En reeducarse a sí mismo, primero que todo, y eso implica aprender a oír al otro, antes de darle una respuesta, sino a ver qué fue lo que usted dijo. Y en eso, ahí funciona el tema político para nosotros los viejos. Y de pronto salen cosas buenas. Muchas gracias. Fernando. Bueno, yo ya estoy a medianoche aquí, pero me parece que el tema me ha tenido muy despierto.
sería bueno volver sobre esto, porque a mí me queda, con todo esto que se ha dicho, incluso con lo de Darío, con lo de Humberto, el conflicto que desde mi perspectiva teológica, el conflicto entre la ley y el espíritu. Es decir, entre una normatividad que es necesaria y un sistema de valores que tiene que funcionar para la relación, para crear conciencia ciudadana, para las cosas, ¿no? ¿Qué tipo de formación tenemos que tener precisamente en eso, ¿no? O cuál es el valor, y me parece que un poco se ha insinuado de diversas maneras, para vivir con un espíritu especial. Y no estoy hablando del Espíritu Santo, no. Con un espíritu es con unas convicciones o unos valores que jalonan y guían la vida y que me hacen cumplir la ley, porque se dice también, la ley se hizo para violarla, ¿no es cierto? Entonces, esa es nuestra tendencia, como ya de una u otra manera se ha dicho. Pero tiene que haber algo que me haga superar el cumplir la ley por la ley. Y si no, seguimos buscando la manera de ponerle zancadilla a las cosas. Pero yo creo que es un tema apasionante que se puede seguir como en otra sesión, porque... Bueno, estoy de acuerdo, Fernando, y yo sé que tanto Fernando como Pedro nos están honrando con 15 minutos más de menos de sueño ellos para mañana. Entonces van a ser la medianoche. Yo creo que este es un tema que merece otra sesión, pero no la próxima, porque para los que llegaron un poquito después, tenemos la próxima un invitado por primera vez. Álvaro Guerra nos ha conseguido a Juan Carlos Lozada, representante a la Cámara de Colombia, y un individuo supremamente brillante que nos va a hablar vamos a conversar con él sobre cambio climático, pero les propongo, hablemos la próxima semana sobre cambio climático y la siguiente volvemos a tomar este tema de la corrupción, porque está César, está Pedro, y cerramos este tema de la corrupción que me parece tan interesante para lo que queda en el aire. ¿Les parece? A mí me parece mucho, y eleo mi máxima protesta porque han dicho que era una hojita, escribiéramos una hojita, y yo muy juicioso hice una hojita, y nadie cumplió la hojita. Qué pena. No, todos tuvimos una hojita. Sí. Pero no, yo creo que está bien el que... Primero Álvaro me decía, oiga, no sugiera que todo el mundo tiene que tener la hojita, pero lo pusimos voluntario y fíjense, todo el mundo preparó su intervención. A mí me parece eso un éxito tremendo, que nosotros pensemos un poquito antes, como quiera cada uno, pero entonces precisamente porque la hojita de Pedro y la de César y los que no han hablado todavía, lo hacemos dentro de 15 días, pero la semana entrante, por favor, cuando venga Juan Carlos Lozada, el tema va a ser el cambio climático y traigan todas sus preguntas, sus angustias, y de nuevo hablamos al comienzo de que podemos invitar a algunos cercanos de la familia o alguien que esté interesado en el tema. ¿Les parece? Y gracias, Fernando, y gracias. Muchas gracias. Gracias. Disculpen la trasnochada. No, Que nada, que encantado. buenísima. Buenísima. Maravillosa, ¿verdad? Muy bueno. Gracias a todos. Bueno, Estupendo. muchachos. Aquí mañana es Vemos. fiesta, San Pedro y San Pablo, así es de que se puede dormir un poquito más. Descansa Entonces mañana, sigamos, duerma hasta tarde. sigamos. Duerma hasta tarde. Chao, Fernando. Chao. Gracias, Pedro. Gracias a todos. Chao. ¿Puedo decirle algo a Fernando en 3 palabras? Sí, Ferdi, es que las normas legales no riñen con el tema religioso. Eso es lo bueno. Sino que uno es para unos, para los católicos, para los que profesan una religión, ese es su soporte para cumplir las normas legales también. Claro. Muy bien. lo profundizamos en 15 Muy bien. días. Estupendo, estupendo me parece. Ok. Chao, chao. Chao. Buenas noches. Oiga, yo les voy a pedir permiso para una cosa. Yo creo que esta sesión merece ponerla en público. No tenemos por qué guardarla. ¿O no? ¿No? Humberto dice que no. Es que está muy... Yo Muy preferiría... íntima nuestra, ¿no? Entonces sigue con nosotros. Con que hubiera uno que dijera, listo, sigue con nosotros. Gracias. Bueno, Chao. chao. Gracias.